¿Quieres paz? Entonces no te desgastes explicando, justificando o discutiendo con quienes nunca van a entenderte. A veces, el verdadero poder no está en lo que dices, sino en lo que decides eliminar en silencio, porque hay hábitos, personas y pensamientos que no necesitan ser confrontados, solo necesitan desaparecer de tu vida, sin ruido, sin drama, solo decisión. Hoy no vamos a hablar de gritar tu cambio, vamos a hablar de construir tu paz en secreto mientras el mundo sigue haciendo ruido. ¿Estás listo para descubrir qué cosas necesitas callar y soltar para que tu mente por fin descanse? Entonces, quédate, porque este mensaje no es suave, es necesario. Antes de empezar, haz algo que marcará la diferencia en cómo vas a recibir este mensaje. Vea los comentarios y escribe con intención esta frase. Hoy elijo la paz y suelto en silencio. Soy estoico. Escríbela como una afirmación, como un compromiso contigo mismo. Porque cuando lo declaras, tu mente lo empieza a registrar. Y cuando lo repites, lo grabas en tu subconsciente. Esta simple acción puede ser el primer paso para reprogramarte desde adentro y empezar a vivir con más paz, fuerza y control. Escríbelo ahora. Hazlo con propósito. Enseñanza 1. Liberarse de la carga de agradar a los demás. Pasamos gran parte de la vida tratando de encajar. Sonreímos cuando no queremos, decimos que sí cuando por dentro gritamos un no. Y elegimos caminos que no nacen de nuestra alma, sino de las expectativas que otros han proyectado sobre nosotros. Padres, amigos, parejas, jefes, la sociedad entera, todos con una idea de lo que deberías ser, cómo deberías actuar, lo que deberías lograr. Y sin darte cuenta, vas viviendo una vida prestada, una vida que no te pertenece. Una vida donde cada decisión está filtrada por el miedo a decepcionar. Pero llega un momento en que eso se vuelve insoportable, donde ya no puedes sostener la máscara, donde el esfuerzo por agradar a todos te deja vacío por dentro, porque por más que lo intentes, nunca será suficiente. Siempre habrá alguien que espere más, que critique, que juzgue, y si te dejas gobernar por ese deseo de ser aprobado, vas a terminar perdiéndote a ti mismo en el proceso. Liberarte de la carga de agradar no es ser egoísta, es ser honesto, es respetarte, es atreverte a ser tú, aunque eso signifique incomodar, aunque eso implique decepcionar expectativas que nunca elegiste cargar, porque nadie más va a vivir tu vida. Nadie más va a sentir tu vacío cuando niegas lo que eres. Nadie más va a soportar tus frustraciones cuando te das cuenta de que lo lograste todo, pero nada de eso era realmente lo que querías. Y sí, al principio dolerá, porque dejar de agradar a todos también es soltar la adicción al reconocimiento. Es soltar la fantasía de ser aceptado por todos. Pero esa pérdida aparente te da algo muchísimo más grande: paz, libertad, claridad, el poder de tomar decisiones que se sientan tuyas, que te representen, que construyan una vida en la que tú puedas reconocerte sin necesidad de aplausos externos. Para aplicar esto, empieza por observar cuántas de tus decisiones diarias están motivadas por el miedo a ser juzgado o por el deseo de aprobación. ¿Estás estudiando esa carrera porque la amas o porque es lo que tu familia espera? ¿Estás en esa relación porque te suma o porque tienes miedo a quedarte solo? ¿Trabajas donde trabajas porque te apasiona o porque te da un estatus social? Pregúntatelo todo. Sé brutalmente honesto, porque la libertad empieza con preguntas incómodas. Luego, empieza a construir tu autenticidad con pequeñas decisiones. Di lo que realmente piensas, aunque no guste. Elige lo que te resuena, aunque no sea lo más popular. Rodéate de personas que respeten tu verdad, aunque eso signifique perder algunas conexiones. No busques caerle bien a todos, busca caer bien a ti mismo. Que tu criterio valga más que la opinión ajena. Que tu aprobación interna sea más importante que los likes, que los halagos, que la imagen. Desde la perspectiva del estoicismo, esto es parte esencial del dominio de uno mismo. Marco Aurelio decía:
Si vives según la opinión de los demás, serás su esclavo. Epicteto enseñaba que la libertad comienza cuando dejas de preocuparte por lo que no puedes controlar. Y entre esas cosas está la percepción que otros tienen de ti. Séneca hablaba de la necesidad de vivir según la razón propia, no según la voluntad de la multitud. Para los estoicos, agradar a todos era una forma de debilidad. Ser fiel a ti mismo, una forma de virtud. Y lo cierto es que cuando empiezas a vivir desde tu autenticidad, algo cambia. Tu energía se limpia, tus relaciones se hacen más genuinas, tus decisiones se vuelven más ligeras. Ya no estás buscando aprobación, estás creando desde la verdad. Y eso se nota, eso se siente, eso atrae otro tipo de vida, más alineada, más profunda, más tuya. Así que hazlo. Suelta el peso de complacer, libérate de la necesidad de encajar. No estás aquí para ser lo que otros esperan. Estás aquí para descubrir quién eres y vivir desde ahí. Y si eso te cuesta algunas miradas, algunos juicios o incluso algunos vínculos, que así sea. Porque nada vale más que vivir una vida en la que tú puedas mirarte al espejo y decir, esto sí soy yo. Enseñanza 2. Eliminar el hábito destructivo de la comparación. La comparación es una trampa silenciosa, una que no se ve, pero que se siente. Se disfraza de motivación, pero te consume por dentro. Empieza con un vistazo inocente. Ves la vida de alguien más en redes sociales, su cuerpo, su éxito, su relación, su estilo de vida, y sin darte cuenta, empiezas a cuestionar el tuyo. Lo que ayer te parecía suficiente, ahora parece poco. Lo que habías logrado con esfuerzo, ahora se siente pequeño. Y así es como pierdes la paz, no porque te falte algo real, sino porque tu mente te hizo creer que te falta comparándote con una ilusión. Porque eso es lo que muchas veces vemos allá afuera, una ilusión. Nadie muestra el caos detrás de la cámara. Nadie comparte sus dudas, su dolor, sus derrotas internas. Solo ves lo que quieren que veas. Y tú, que estás viendo todo tu detrás de escena, tu lucha, tu miedo, tu proceso, lo comparas con el mejor momento editado de los demás. Es una batalla desigual desde el inicio, y sin embargo, la jugamos todos los días. Y perdemos. Lo más peligroso de la comparación es que te hace olvidar tu propio camino. Te roba el enfoque, te roba el mérito. Ya no ves lo que has superado, lo que has crecido, lo que estás construyendo. Solo ves lo que te falta en relación al otro. Y ese tipo de mirada nunca termina bien. Porque siempre habrá alguien con más, con mejor, con diferente. Pero no estás aquí para ser más que otro. Estás aquí para ser más que quien fuiste ayer. Y esa es la única comparación que vale la pena. La psicología del bienestar lo confirma. Quienes se enfocan en su propio progreso reportan niveles más altos de satisfacción, motivación y autoestima, mientras que quienes viven comparándose con los demás experimentan más ansiedad, frustración y sensación de insuficiencia crónica. Porque el foco está fuera, y cuando tu mirada está afuera, siempre habrá algo que no puedes controlar. ¿Quieres un ejercicio simple? Cada vez que te descubras comparándote, detente, respira y hazte esta pregunta. ¿Qué he superado yo en los últimos 6 meses? ¿Qué cosas tengo hoy que antes deseaba? ¿Qué batallas internas he ganado aunque nadie las haya visto? Vuelve a ti, mira tu camino, reconecta con tu proceso y desde ahí vuelve a avanzar. Agradece por lo que ya has logrado, sin dejar de trabajar por lo que viene. Celebra tu evolución, aunque aún no estés donde sueñas estar, porque estar en el camino ya es parte del logro, ya es señal de que no estás estancado, de que estás vivo, moviéndote, transformándote. Desde la mirada del estoicismo, la comparación externa carece de sentido. Epicteto decía que lo que debemos dominar es nuestro interior, no cómo nos perciben los demás. Marco Aurelio recordaba que cada quien tiene su propio destino, su propio ciclo, y que mirar hacia otro lado solo nos distrae del deber personal. Los estoicos entendían que la verdadera grandeza está en cumplir con lo que te corresponde a ti, no en competir con lo que hace el otro.
Compararte es poner tu energía en lo que no puedes controlar. Superarte, en cambio, es ejercer tu poder. Así que decide liberarte de ese hábito destructivo. No porque el mundo cambie, sino porque tú eliges dónde poner tu atención. Y si cada día eliges ver tu progreso, tus pequeñas victorias, tus momentos de fortaleza, vas a empezar a sentir algo que la comparación nunca te dará: satisfacción real. No esa que se basa en ser más que otro, sino la que se basa en ser más tú. La vida no es una carrera, es un camino, y cada quien tiene el suyo. Así que enfócate en caminar el tuyo con fuerza, con claridad, con gratitud. Deja de mirar los pasos de al lado y empieza a celebrar los tuyos. Porque cuando haces eso, cuando te comprometes con tu propia evolución y sueltas la necesidad de compararte, todo empieza a sentirse más ligero, más tuyo, más verdadero. Y ahí, sin buscarlo, terminas superando lo más difícil, la presión de ser alguien que no eres solo para parecer suficiente ante un mundo que nunca dejará de juzgar, cuando lo único que importa es que tú te veas, te reconozcas y te respetes. Eso sí cambia todo. Enseñanza 3. Eliminar la necesidad de tener razón todo el tiempo. El deseo de tener razón todo el tiempo es una trampa del ego. Es esa voz interna que no tolera estar equivocada, que discute para ganar, no para comprender, y que transforma cualquier diferencia en una batalla. Pero lo que no te dice esa voz es que cada vez que priorizas tener la razón por encima de la conexión, pierdes más de lo que ganas. Porque aunque logres imponer tu punto, muchas veces destruyes el puente que te une con el otro. Y a largo plazo, lo que queda no es satisfacción, sino soledad. Razón ganada, relación perdida. Nos enseñaron que ceder es rendirse, que aceptar que te equivocas es perder autoridad. Pero es al revés. La verdadera fortaleza está en decir no lo sé con humildad, en poder mirar al otro y reconocer que su punto tiene valor, aunque no coincida con el tuyo, en dejar espacio para el aprendizaje, para la escucha real, para el crecimiento compartido. Eso no te hace débil, te hace sabio, porque el sabio no busca tener siempre la razón, busca tener claridad, y para eso necesita estar dispuesto a cambiar de perspectiva. La ciencia lo respalda. Según la psicología social, las personas que muestran mayor apertura al diálogo, que son capaces de reconsiderar sus ideas y que no sienten vergüenza por admitir un error, construyen relaciones más sanas, son más respetadas y tienen una mayor inteligencia emocional, porque entienden que no se trata de vencer, sino de comprender, que la meta no es salir como el ganador de una discusión, sino construir entendimiento mutuo, y ese tipo de mentalidad no se impone, se cultiva. ¿Quieres un ejercicio práctico para entrenarte en esto? Haz una lista de situaciones recientes en las que insististe en tener razón. Observa cómo te sentiste después. ¿Ganaste paz o solo alimentaste el orgullo? Luego piensa en momentos en los que pudiste haber dicho, puede que estés en lo cierto, o simplemente, no lo sé, y no lo hiciste. ¿Por qué? ¿Por miedo a parecer débil? ¿Por orgullo? ¿Por hábito? Reconocer esas ocasiones te va a mostrar que muchas veces el impulso de tener razón es automático. Pero puedes cambiarlo con conciencia. La próxima vez que estés en una conversación intensa, en lugar de interrumpir o contraatacar, haz una pausa, respira, pregunta, escucha, y si te das cuenta de que estabas equivocado, dilo. Admite tu error con naturalidad, no como quien se rinde, sino como quien aprende. Y si tienes razón, no la impongas como una espada, compártela como una idea. Esa diferencia de tono cambia todo, porque el otro no se siente atacado, se siente escuchado. Y cuando alguien se siente escuchado, se abre. Y donde hay apertura, hay posibilidad de entendimiento. Desde el estoicismo, esto es una virtud esencial. Marco Aurelio decía
que el hombre sabio es aquel que no se deja arrastrar por el deseo de vencer en la discusión, sino que busca la verdad por encima de su ego. Epicteto enseñaba que no importa cuán elocuente seas, si no puedes dominar tus reacciones. Para los estoicos, el control interno era más valioso que cualquier victoria externa. Y ceder en una conversación no era debilidad, era una forma de ejercer ese dominio. Porque el sabio sabe cuándo hablar y cuándo callar. Liberarte de la necesidad de tener razón es, en realidad, un acto de liberación mental. Te quita el peso de discutir todo, de probar todo, de defenderte constantemente. Te da paz, te da espacio para aprender. Te convierte en alguien más accesible, más profundo, más centrado. Y poco a poco, también mejora tus relaciones. Porque las personas no recuerdan si tu argumento fue perfecto. Recuerdan cómo las hiciste sentir. Y si las hiciste sentir escuchadas, vistas, respetadas, te vas a ganar algo que la razón no te puede dar, conexión real. Así que la próxima vez que sientas la urgencia de tener la última palabra, detente. Pregúntate, ¿vale la pena? ¿Estoy construyendo algo con esto o solo estoy alimentando mi ego? La respuesta te dará claridad, y con el tiempo verás que dejar ir la necesidad de tener razón no te quita poder, te da uno nuevo, el poder de elegir la paz, de fortalecer tus relaciones y de convertir cada conversación en una oportunidad para crecer, no para competir, porque al final no necesitas tener razón todo el tiempo para estar en paz. Lo que necesitas es estar dispuesto a aprender, una y otra vez, sin miedo a cambiar. Ahí es donde empieza la verdadera sabiduría. Enseñanza 4. Eliminar relaciones y actividades que te agotan. No todo lo que forma parte de tu vida merece quedarse. No todas las personas que te rodean merecen tu energía, y no todas las actividades que llenan tu agenda merecen tu tiempo. A veces, lo que más te drena no es lo que haces, sino con quién lo haces. Y lo más peligroso de todo es que uno se acostumbra. Te acostumbras al cansancio emocional, a la tensión silenciosa, a esa sensación de carga cada vez que hablas con ciertas personas o haces ciertas cosas. Pero que te acostumbres no significa que esté bien. Solo significa que estás viviendo por inercia, no por decisión. Y esa es una de las principales razones por las que muchas personas no avanzan. No es que no tengan potencial, es que están rodeadas de cosas y de gente que se lo chupan todo. Energía, tiempo, motivación, claridad. Lo que empieza como una pequeña incomodidad se convierte en una constante emocional que te impide avanzar. Y si no lo cortas a tiempo, un día te das cuenta de que vives para complacer a personas que ni siquiera valoran tu esfuerzo, o que llenas tus días de tareas que no te hacen bien, solo por rutina o compromiso. Por eso, necesitas hacer una limpieza. Así como limpias tu casa, tu cuerpo o tus redes, también debes limpiar tu vida emocional. ¿Qué personas, actividades o ambientes te están agotando más de lo que te aportan? No se trata de juzgar a nadie ni de buscar culpables. Se trata de ser honesto, porque tu energía es limitada, y lo que entregas a lo que no vale la pena es energía que ya no tendrás para lo que sí. Hay relaciones que simplemente ya cumplieron su ciclo. No te ayudan a crecer, no te inspiran, no te respetan, solo están ahí por costumbre, por pasado compartido, por miedo a estar solo. Pero si cada vez que compartes con alguien terminas más agotado que antes, algo no está bien. Y lo mismo con actividades. Decir sí a todo por miedo a decepcionar es decirte no a ti mismo. Llenarte de tareas que no te entusiasman es sabotear tu propósito. Aprende a observar cómo te sientes después de estar con alguien o de hacer algo. ¿Te sientes más liviano o más cargado? ¿Más motivado o más drenado? Esa respuesta es más honesta que cualquier análisis racional, porque el cuerpo no miente. Si algo te deja sintiéndote vacío, es una señal. Escúchala y luego actúa. No tienes que cortar de golpe ni hacer una escena. Solo empieza a poner distancia.
empieza a decir que no, empieza a proteger tu tiempo, tu espacio, tu energía. Al principio te van a mirar raro, algunos se alejarán, pero con el tiempo sentirás algo que vale más que cualquier aprobación externa: paz. Y en esa paz encontrarás claridad. Y con esa claridad podrás enfocar tu energía en lo que realmente importa. Desde la filosofía estoica, este enfoque es coherente con el ideal del dominio personal. Epicteto enseñaba que debemos alejarnos de lo que no está bajo nuestro control y rodearnos de lo que fortalece nuestra alma. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexionaba sobre la importancia de proteger la mente de la distracción y el caos externo, y de cultivar solo aquello que ayuda a vivir con virtud. Para los estoicos, todo lo que perturba tu paz o desvía tu atención de lo esencial debe ser eliminado sin remordimiento. Y es que al final, no se trata de ser egoísta, se trata de ser selectivo. Porque solo cuando dejas de invertir tu energía en lo que no vale la pena, puedes invertirla de verdad en lo que sí. En ti, en tus metas, en relaciones que te hagan crecer, en proyectos que te enciendan por dentro. En una vida que, al final del día, se sienta más tuya y menos impuesta. Así que haz ese análisis. Haz esa limpieza y no sientas culpa por priorizarte. Porque nadie más va a vivir por ti, y si no proteges tu energía, nadie más lo hará. Tú decides a qué le das tu atención, tú decides con quién compartes tu energía, y tú decides a qué le das espacio, y a qué le cierras la puerta para siempre. Esa decisión, aunque incómoda, puede cambiar tu vida por completo, y cuando lo hagas, lo vas a sentir. Vas a recuperar fuerza, enfoque y claridad. Y desde ahí todo empieza a fluir, porque la energía que antes te quitaban, ahora por fin es toda tuya. Enseñanza 5. Eliminar la procrastinación y comenzar a actuar de inmediato. La procrastinación es una forma elegante de sabotaje. Parece inofensiva, incluso racional. Te dices: más tarde lo hago, mañana empiezo, cuando tenga más energía, más claridad, más tiempo. Pero el mañana no es más que una excusa disfrazada, una trampa mental que te mantiene cómodo, pero estancado, porque cada vez que aplazas una acción que sabes que debes hacer, le das más fuerza a la inercia, le das más poder al miedo, a la duda, al hábito de no avanzar. Aplazar no es descansar, aplazar es evitar, y evitar es negarte la posibilidad de avanzar, aunque sea un paso. Por eso, si quieres ver cambios reales en tu vida, necesitas empezar a actuar antes de sentirte listo. Sí, así de simple. Porque esperar la motivación perfecta es una ilusión. La motivación real aparece después de la acción, no antes. La energía se activa cuando te mueves, no cuando piensas en moverte. El problema no es que no sepas qué hacer. Lo sabes, sabes lo que tienes que empezar, lo que tienes que dejar, lo que deberías haber hecho hace meses. El problema es que lo postergas porque en tu mente suena más fácil dejarlo para luego. Pero lo que hoy te parece pequeño, mañana será una carga. Y lo que hoy no haces, mañana será un obstáculo más grande. Porque el tiempo no espera. Y cada día que postergas, estás decidiendo quedarte igual. Empieza aunque no tengas todo resuelto. Da un paso, por más pequeño que sea. Escribe una página, haz una llamada, inicia ese hábito, ordena tu espacio, sal a caminar, cambia un pensamiento, toma una decisión pendiente. No necesitas resolverlo todo hoy, solo necesitas romper la parálisis, porque en el momento en que actúas, aunque sea un poco, tu mente empieza a alinearse con la acción, empieza a creerse que sí puedes. Y desde ahí, todo empieza a tomar forma. ¿Quieres eliminar la procrastinación? Cambia tu conversación interna. En lugar de decir, no estoy listo, di haré lo que pueda con lo que tengo. En lugar de esperar sentirte con ganas, decide actuar sin ganas. Porque cuando haces algo incómodo y lo terminas, aunque sea algo pequeño, tu cerebro libera dopamina.
y esa dopamina te impulsa a seguir. Así se crea el ciclo virtuoso de la acción, y así se rompe el ciclo tóxico de la postergación. No necesitas un gran plan para empezar, solo necesitas empezar, porque la claridad no llega antes del primer paso, llega después, mientras caminas, mientras te enfrentas al proceso, mientras conviertes la intención en movimiento. Ahí es donde descubres tu fuerza, tu enfoque, tu camino, y eso no lo vas a encontrar sentado pensando, solo actuando. Desde la mirada del estoicismo, esta enseñanza es fundamental. Marco Aurelio decía que el objetivo del ser humano no es solo pensar en el bien, sino actuar en consecuencia con él, que no hay mérito en saber lo correcto si no se lleva a la práctica. Epicteto enseñaba que no debemos perder tiempo en lo que está fuera de nuestro control y que la acción está completamente dentro de nuestra voluntad. Para los estoicos, lo que diferencia al sabio del común es su capacidad de actuar sin demora, guiado por la razón y no por el deseo de comodidad. Así que hazte un favor, no lo pienses tanto, no esperes sentirte perfecto, no busques garantías, solo empieza. Una acción, un movimiento, una decisión, no importa si es pequeña, lo importante es que rompa la inercia, porque esa primera acción, aunque no lo veas ahora, es la semilla del cambio que estás buscando, y cuando empieces, lo sentirás, no solo un alivio por haber hecho algo, sino una nueva energía, una chispa de motivación real, una sensación de que el futuro ya no es tan lejano, porque ya estás en camino. Y cuando te acostumbras a actuar, a moverte, a avanzar, la procrastinación pierde fuerza. Ya no es tu patrón, es solo un recuerdo de cómo solías frenarte antes de decidir tomar el control. Así que hoy no postergues, hoy actúa, hoy rompe el ciclo, porque si lo haces hoy, lo harás mañana, y si lo haces mañana, lo harás siempre. Y ese es el verdadero camino hacia el progreso, sin magia, sin excusas, solo acción real, un paso a la vez, hasta que tu vida sea exactamente como la estás construyendo ahora. Enseñanza 6. Romper con la mentalidad de víctima. La mentalidad de víctima es una prisión invisible, no tiene barrotes, pero encierra tu poder. Te convence de que todo lo que te pasa es culpa del mundo, de tu pasado, de las personas a tu alrededor. Y aunque por momentos puede parecer una forma de protección, lo cierto es que es una trampa disfrazada. Porque mientras piensas que los demás tienen el control, tú renuncias al tuyo. Mientras esperas que algo cambie fuera de ti, sigues estancado, paralizado, justificando por qué no haces nada. Romper con esa mentalidad no significa negar que hay cosas que duelen, que hay injusticias, traumas o circunstancias difíciles. Significa dejar de usarlas como excusa para no avanzar. Porque todos hemos sido heridos, todos hemos pasado por momentos que no pedimos. Pero lo que te define no es lo que te pasó, es lo que decides hacer con eso. Y si eliges quedarte atrapado en el papel de víctima, entonces tú mismo estás limitando tu crecimiento. La víctima se repite constantemente: es que yo no puedo, es que a mí siempre me va mal, es que los demás tienen suerte, es que no tengo las mismas oportunidades. Y en esa narrativa se queda, alimentando la resignación, acomodándose en el dolor, justificando la inacción. Pero nada de eso cambia tu realidad. Lo único que cambia tu vida es el momento en que dices: esto no depende de nadie más, esto empieza conmigo. La responsabilidad personal no es culpa, es poder. Es mirarte con honestidad y decir: puede que yo no haya creado esta situación, pero soy el único que puede cambiar lo que hago con ella. Y eso, aunque incomode, es libertad. Porque ya no esperas que el mundo te salve. Tomas el control, tomas decisiones, tomas acción. ¿Quieres salir de la mentalidad de víctima? Empieza por observar tu lenguaje. Las palabras que usas moldean tu percepción. Cada vez que digas no puedo, cámbialo por no lo he logrado aún. Cada vez que digas es culpa de, cámbialo por qué parte de esto está bajo mi control.
La diferencia puede parecer pequeña, pero el impacto es inmenso, porque te obliga a dejar de mirar hacia afuera y empezar a mirar hacia adentro. Haz una lista de todas las áreas de tu vida donde sientes frustración: trabajo, relaciones, salud, propósito. Y luego escribe: ¿qué estoy haciendo o dejando de hacer que contribuye a esta situación? No para culparte, sino para activarte, porque solo cuando identificas tu parte, puedes transformarla. Romper con la mentalidad de víctima también implica dejar de buscar aprobación constante, porque muchas veces el papel de víctima nos da atención, nos hace sentir validados, pero esa validación viene con un precio muy alto: la pérdida de tu poder personal, y eso no vale la pena. No necesitas lástima, necesitas acción. No necesitas que otros te reconozcan como alguien que sufre. Necesitas convertirte en alguien que avanza, que aprende, que trasciende. Desde el estoicismo, esta idea es fundamental. Epicteto enseñaba que lo que te perturba no es lo que te ocurre, sino cómo interpretas lo que ocurre. Marco Aurelio escribía que tu mente tiene el poder de dar forma a todo lo que vives. Para los estoicos, vivir como víctima era vivir sin virtud, sin libertad, sin dignidad. La virtud, para ellos, era actuar desde la razón, desde la voluntad, desde la elección, no desde la queja. Y cuando te haces dueño de tu historia, cuando te haces responsable de tu presente, todo cambia. Ya no eres una hoja arrastrada por el viento. Eres el navegante, eres el constructor. Empiezas a sentirte más fuerte, más capaz, más alineado con quien quieres ser, no porque todo sea perfecto, sino porque tú estás presente, estás despierto, estás tomando decisiones. Así que hoy, decide romper con esa mentalidad que te dice que no puedes. Decide dejar de contar la historia del por qué no avanzas y empieza a construir la historia de cómo lo lograste, porque nadie va a hacerlo por ti. Nadie puede darte lo que tú no te das. Y cuando entiendes eso, se enciende algo dentro de ti que ya no se apaga. Una voluntad de hierro, una fuerza interior, una determinación que no depende de las circunstancias porque nace de tu elección. Hoy, deja de esperar. Hoy, toma el control. Hoy, deja de ser víctima y conviértete en protagonista. Porque la vida no está esperando a que alguien te salve. Está esperando a que tú decidas despertar. Enseñanza 7. Liberarse de la comparación constante con los demás. Compararte constantemente con los demás es una forma silenciosa de destruir tu paz. Lo haces casi sin darte cuenta. Miras la vida de otros, sus logros, sus relaciones, su cuerpo, sus resultados, y sin que nadie te lo diga directamente, empiezas a sentir que lo tuyo no es suficiente, que estás tarde, que deberías estar en otro lugar, que deberías tener más. Y ahí comienza una batalla que nunca se gana, porque no importa cuánto avances, siempre habrá alguien que tenga algo que tú aún no tienes. La comparación no solo roba tu felicidad, también te desconecta de tu esencia. Te hace olvidar tus avances, tus luchas superadas, tus momentos de valentía, porque en vez de reconocer lo lejos que has llegado, te enfocas en lo lejos que otros están. Y esa comparación es injusta, porque cada quien está viviendo una historia distinta, con heridas distintas, con tiempos distintos, con aprendizajes distintos, pero tú te exiges como si todos partieran del mismo punto. Y eso no solo es falso, también es cruel contigo mismo. Cada vez que te comparas, estás ignorando el valor de tu propio proceso. Estás negando el mérito de tus pasos. Estás dándole más importancia al brillo ajeno que a la luz que tú ya tienes. Y eso no solo te frena, también te lastima, porque empiezas a vivir tratando de alcanzar lo que otros tienen, sin cuestionarte si eso realmente es lo que tú deseas. Te olvidas de lo que te hace único, y cuando olvidas eso, pierdes dirección.
Liberarte de la comparación no significa dejar de observar el mundo, significa dejar de medirte según los parámetros del otro. Significa reconocer que tu camino es solo tuyo y que el ritmo al que vas es perfecto para ti, que no estás detrás ni adelante. Estás justo donde necesitas estar para aprender lo que necesitas aprender. Y que si te enfocas en tu proceso, si te comprometes con tu crecimiento personal, vas a llegar más lejos que si solo te enfocas en impresionar. ¿Cómo lo aplicas? Empieza con un cambio de foco. Cada vez que te sorprendas comparándote con alguien, detente, respira y pregúntate, ¿qué parte de mi historia estoy ignorando al hacer esta comparación? ¿Qué he logrado yo que antes parecía imposible? ¿Qué pequeñas victorias tengo hoy que hace un año soñaba tener? Anótalas, revísalas, celebra cada una, porque esa es tu verdad, y es suficiente. Después, reduce tu exposición a estímulos que alimentan la comparación. No necesitas ver cada detalle de la vida de los demás para sentir que estás conectado. A veces, lo que necesitas es desconectar del ruido externo para reconectar con tu propósito interno. Menos redes, más reflexión, menos idealización, más acción. Y por último, rodéate de personas que te inspiran sin hacerte sentir menos. Personas que celebran contigo, no que compiten en silencio. Personas que te recuerdan que tu proceso es válido, aunque no sea espectacular, aunque no se vea perfecto. Porque la verdadera compañía no te presiona, te eleva. Desde la perspectiva del estoicismo, esta idea tiene un fundamento claro. No debes comparar lo que no depende de ti. Marco Aurelio decía que la felicidad se alcanza cuando dejas de mirar hacia lo que no controlas y vuelves la atención hacia tu propio carácter. Epicteto insistía en que los estándares externos solo tienen poder si tú se los das. Para los estoicos, lo importante no es parecer exitoso ante el mundo, sino ser virtuoso ante uno mismo. Y la comparación, por naturaleza, pone el foco fuera, cuando la sabiduría siempre nace dentro. Así que libérate. Deja de cargar con los logros de otros como si fueran un peso sobre tu espalda. No estás aquí para competir con el mundo. Estás aquí para convertirte en tu mejor versión. Y eso solo se logra cuando dejas de mirar hacia los lados y comienzas a mirar al frente, hacia ti, hacia tu historia, hacia lo que estás construyendo en silencio, paso a paso, día tras día. No necesitas ser como nadie más, solo necesitas ser fiel a ti. Y si puedes lograr eso, si puedes vivir sin la presión de cumplir con estándares ajenos, entonces encontrarás algo que vale más que cualquier éxito externo: paz interior. Y desde esa paz, todo lo demás empezará a alinearse. Porque cuando dejas de compararte, por fin empiezas a disfrutar el camino que tú elegiste recorrer. Enseñanza 8. Eliminar la obsesión por estar constantemente ocupado. Estar ocupado no significa que estés avanzando. Llenar tus días de tareas, compromisos y movimiento constante no es sinónimo de productividad. Es muchas veces una forma disfrazada de evasión. Evasión del silencio. Evasión del verdadero trabajo interno. Evasión de ti mismo. Porque cuando paras, cuando haces una pausa, te encuentras contigo. Y eso es lo que muchas personas evitan mirarse de frente. Así que corren, llenan su agenda, apagan la alarma de su alma con notificaciones, listas infinitas y actividades que les dan la ilusión de estar haciendo mucho, pero que en realidad no les permiten avanzar en lo que verdaderamente importa. Hay una glorificación absurda del estar ocupado, como si quien más corre, quien más trabaja, quien más se desvela, fuera más valioso. Pero eso no es fortaleza, es agotamiento disfrazado. No es éxito, es ruido, y el ruido constante apaga tu claridad. Pierdes de vista lo esencial, vives en automático, haces mucho, pero sin dirección. Produces, pero no te preguntas por qué. Estás tan enfocado en no detenerte que ya no sabes a dónde querías ir realmente. Vivir acelerado es una forma de estar desconectado. Desconectado de tu propósito, de tu paz, de tu verdadera voz, porque en la prisa no hay espacio para la reflexión. Y sin reflexión,
no hay conciencia, y sin conciencia no hay sabiduría, solo repetición, solo rutina, solo cansancio acumulado por hacer lo que todos hacen, sin preguntarte si eso es lo que tú necesitas. ¿Quieres romper con esa obsesión de estar siempre ocupado? Empieza a valorar el descanso como parte del crecimiento, no como un lujo o una pérdida de tiempo. El descanso consciente, la pausa reflexiva, la contemplación no son improductivas, son necesarias, son fértiles, son el espacio donde se regeneran tus ideas, donde tu mente se ordena, donde recuperas energía para decidir mejor. Y cuando decides mejor, avanzas mejor. Haz pausas reales, cierra la computadora, apaga el teléfono, sal a caminar sin destino, siéntate a escribir sin objetivo, observa tu respiración, escucha tus pensamientos sin juzgarlos, permítete no estar produciendo todo el tiempo, porque solo cuando sueltas la obligación de estar constantemente haciendo, aparece la libertad de simplemente ser. Y desde ese estado de presencia es mucho más fácil saber qué camino tomar, qué proyecto priorizar, qué relación cultivar, y no te sientas culpable, porque el mundo puede intentar hacerte creer que si no estás ocupado, estás perdiendo el tiempo. Pero lo cierto es que el tiempo más valioso es el que usas para reconectar contigo mismo. Cuando dejas de correr por fuera, empiezas a avanzar por dentro. Y ese avance interno es el que después se traduce en acciones más claras, más efectivas, más alineadas. Desde el estoicismo, esta enseñanza se vuelve aún más poderosa. Marco Aurelio escribía que debemos reservar tiempo para la introspección diaria, que una vida sin examen no vale la pena ser vivida. Epicteto recordaba que no se trata de hacer muchas cosas, sino de hacerlas correctas. Y Séneca advertía que no es la vida corta, sino que la desperdiciamos en actividades que no nos pertenecen. Para los estoicos, no hay virtud en estar ocupado por estar ocupado. La virtud está en usar el tiempo con sabiduría, y eso solo es posible cuando haces espacio para pensar, para sentir, para pausar. Así que pregúntate, ¿estás viviendo o solo estás ocupado? ¿Estás avanzando o solo girando en círculos? ¿Lo que estás haciendo te acerca a tu mejor versión o solo te mantiene ocupado por miedo a detenerte? Si las respuestas te incomodan, es porque algo dentro de ti ya sabe que es momento de cambiar el ritmo, de bajar la velocidad, de silenciar el ruido externo para escuchar tu verdad interna. Recuerda que no fuiste creado para correr detrás del tiempo. Fuiste creado para usarlo con conciencia, para vivir con intención, para actuar con presencia. Y eso solo es posible cuando dejas espacio en tu vida para la calma, para el descanso, para estar contigo sin necesidad de estar haciendo algo todo el tiempo. Así que no temas a la quietud, ámala, protégela, practícala, porque es ahí, en ese espacio de no hacer, donde nace tu mayor claridad, tu creatividad más profunda y tu bienestar más real, donde recuperas el poder de elegir cómo vivir, no solo cómo sobrevivir. Y eso lo cambia todo. Enseñanza 9. Dejar de depender de la aprobación externa. Vivir en busca de aprobación externa es vivir encadenado. Cada decisión que tomas esperando un aplauso, cada palabra que filtras por miedo a ser juzgado, cada acción que haces solo para agradar, es una renuncia silenciosa a tu autenticidad. Es entregarle a los demás el poder de definir tu valor, y cuanto más lo haces, más te alejas de ti mismo. Terminas siendo una versión editada, moldeada por las expectativas de otros. Sonríes cuando no quieres, te callas cuando deberías hablar, aceptas cuando quisieras decir que no. Todo por pertenecer, todo por no incomodar, todo por encajar. Pero esa vida, aunque se vea bien por fuera, pesa por dentro, porque sabes que no estás siendo tú, porque te miras al espejo y no te reconoces del todo, porque cada logro, cada paso, cada relación se siente hueca si fue guiado por la necesidad de aprobación. Es como construir una casa con materiales prestados. Puede verse firme, pero no te pertenece.
Y lo más peligroso de vivir así es que nunca es suficiente. Siempre habrá alguien que no te apruebe, siempre habrá alguien que critique, siempre habrá alguien que no valore lo que haces, aunque lo des todo. Y si tu paz depende de lo que otros piensan, tu vida entera se convierte en una montaña rusa emocional. Subes con los halagos, caes con las críticas, te inflas con la validación, te desmoronas con el rechazo. Y esa oscilación constante te impide encontrar estabilidad. El verdadero poder está en soltar esa necesidad, en empezar a decidir por ti, en mirarte al espejo y saber que lo que haces, lo que dices, lo que eliges, nace de ti, no para ser aplaudido, no para ser aprobado, sino porque es coherente con quien eres, porque se alinea con tus valores, porque te representa, porque te hace sentir en paz contigo mismo. ¿Cómo se logra esto? Empezando por revisar cada decisión, preguntándote con honestidad, ¿estoy haciendo esto porque quiero o porque quiero que me aprueben? Y si descubres que muchas de tus elecciones están condicionadas por el miedo al juicio, es momento de cambiar, es momento de reconectar contigo, de volver a tus principios, de recordar quién eres cuando nadie te está mirando. Practica la autovaloración diaria. No necesitas elogios para saber que estás creciendo. No necesitas aplausos para sentirte valioso. Mira tus avances, reconoce tus batallas internas. Felicítate por elegir tu verdad, aunque sea incómoda. Eso es lo que construye una autoestima firme. No lo que te dicen los demás, sino lo que tú te dices a ti mismo cuando nadie más te escucha. Y ten claro que, cuando empieces a vivir desde tu autenticidad, no todos lo van a entender. Algunos se alejarán, otros te juzgarán. Y eso está bien, porque si todos te aprueban, probablemente no estás siendo tú. Estás siendo lo que ellos quieren que seas. Pero si algunos se incomodan, si algunos se van, es porque estás empezando a ser real. Y la autenticidad no siempre es cómoda, pero sí es liberadora. Desde la filosofía estoica, esta lección es clave. Epicteto enseñaba que no debemos preocuparnos por lo que otros piensen de nosotros, porque eso está fuera de nuestro control. Marco Aurelio recordaba que tu valor no depende de la opinión ajena, sino de tu carácter. Para los estoicos, vivir según la razón y la virtud era más importante que vivir según la aceptación social. Ellos sabían que solo quien se gobierna a sí mismo es verdaderamente libre, y que quien vive buscando aprobación, vive como esclavo de miradas externas. Así que hoy, toma una decisión firme, dejar de vivir para agradar, dejar de actuar para encajar, dejar de ajustar tu luz para que otros no se incomoden. No necesitas el permiso de nadie para ser tú, y cuando por fin lo entiendes, todo cambia. Ganas libertad, ganas seguridad, ganas autenticidad. Y lo más importante, ganas una vida que por primera vez se siente realmente tuya. Porque cuando dejas de depender de la aprobación externa, no solo te liberas, te encuentras. Y en ese encuentro contigo mismo, empieza la transformación real, la que no necesita validación, porque está construida sobre una base firme, tu propia verdad. Enseñanza 10. Liberarse de la culpa y el arrepentimiento. La culpa es una cadena invisible. Te despiertas con ella, te acompaña en cada pensamiento, se cuela en tus decisiones y te roba la capacidad de vivir el presente con libertad. El arrepentimiento, aunque parezca noble, muchas veces es una trampa disfrazada de reflexión. Porque cuando no lo usas para crecer, lo usas para castigarte. Y ahí es donde te estancas. Te quedas atado a lo que ya pasó, reviviendo errores que no puedes deshacer, repitiendo mentalmente escenas que ya no puedes cambiar. Pero por mucho que pienses en lo que hiciste, por más que te duela, por más que lo analices una y otra vez, el pasado no se mueve, no retrocede, no se borra. Solo puede transformarse en algo útil si tú decides aprender y soltar, porque culparte no repara nada, solo te impide avanzar. El castigo interno no corrige el error,
solo alarga el sufrimiento. Y si de verdad quieres evolucionar, necesitas perdonarte. Perdonarte no significa justificar todo lo que hiciste. Significa reconocer que lo que hiciste fue lo mejor que supiste hacer en ese momento, con el nivel de conciencia que tenías. Significa asumir tu responsabilidad sin anclarte en el dolor. Significa decidir que tu pasado no va a tener más poder que tu presente, porque no eres la misma persona que cometió esos errores. Hoy sabes más. Hoy has cambiado. Hoy puedes elegir distinto. La culpa muchas veces viene de una expectativa irreal de perfección, como si estuviera mal fallar, equivocarse, dañar sin querer. Pero todos fallamos, todos herimos, todos elegimos mal alguna vez. Y si bien debemos hacernos responsables, también debemos permitirnos sanar, porque seguir cargando con el error no es madurez, es autoabandono. Es quedarte atrapado en una identidad que ya no te pertenece. ¿Quieres empezar a liberarte? Haz esto. Escribe lo que te pesa, aquello que no puedes perdonarte. Léelo en voz alta, reconócelo y luego pregúntate, ¿qué aprendí de esto? ¿Cómo puedo usar este error para ser mejor hoy? ¿A quién podría ayudar con esta experiencia? Cuando transformas la culpa en propósito, cuando conviertes el arrepentimiento en guía, ahí comienza la verdadera redención, porque no te quedas en el dolor, lo conviertes en sabiduría. Después, practica el perdón todos los días, no solo hacia ti, sino también hacia los demás, porque muchas veces el peso del arrepentimiento se agrava cuando no has perdonado a quienes también participaron en tu historia. Suéltalos. No por ellos, por ti, porque mereces caminar ligero, mereces sentirte libre de cargas antiguas, mereces dejar espacio para lo nuevo. Desde el estoicismo, esta visión es fundamental. Marco Aurelio decía que no debemos gastar energía en lo que ya no está bajo nuestro control, y el pasado, sin duda, ya no lo está. Epicteto enseñaba que el sabio no se castiga por lo que fue, sino que se enfoca en lo que puede hacer ahora. Para los estoicos, el presente es lo único que realmente existe, y vivir en el pasado es desperdiciar la única herramienta real de transformación que tienes, el ahora. Y cuando sueltas la culpa, algo cambia en ti. Tu energía se renueva, tu mente se aclara, tu corazón se aligera. Ya no estás luchando con fantasmas. Estás presente. Estás disponible para crear, para conectar, para disfrutar. Empiezas a verte con más compasión. Empiezas a entender que tu valor no desapareció por tus errores, que tu historia no está arruinada, solo está evolucionando. No dejes que la culpa escriba tu futuro. No dejes que el arrepentimiento defina tu identidad. Tú no eres tu pasado. Eres quien elige cada día cómo responder a él. Y si eliges desde la conciencia, desde el perdón, desde el compromiso con tu crecimiento, entonces todo lo que hiciste o dejaste de hacer se convierte en parte de tu transformación, no en una condena. Hoy puedes empezar de nuevo. No necesitas que los demás te perdonen para liberarte. Solo necesitas decidir que mereces otra oportunidad. Y esa oportunidad empieza cuando dejas de mirar hacia atrás con castigo y empiezas a mirar hacia adelante con propósito. Perdónate, prende, suelta y sigue caminando, porque lo mejor que puedes hacer con el pasado es no quedarte a vivir en él. Enseñanza 11. Abandonar la mentalidad de gratificación instantánea. La gratificación instantánea es uno de los mayores enemigos del crecimiento real. Es ese impulso que te hace elegir lo fácil sobre lo importante, lo placentero sobre lo correcto, lo inmediato sobre lo significativo. Vivimos en una época donde todo está al alcance de un clic: comida, entretenimiento, validación, dopamina. Y cuanto más acostumbramos a nuestra mente a obtener recompensas rápidas, más difícil se vuelve resistir. Pero cada vez que eliges lo inmediato, pospones lo que realmente importa. Cada vez que cedes al placer momentáneo, dejas para después tu propósito. No se trata de vivir sin placer,
Se trata de no ser esclavo de él, porque cuando tu vida gira en torno a satisfacer el impulso del momento, pierdes la capacidad de sostener el esfuerzo que requiere construir algo duradero. Las metas grandes, las que realmente transforman tu vida, no se logran con satisfacciones rápidas, se logran con consistencia, con paciencia, con sacrificio. Y eso solo es posible cuando tu mente está entrenada para elegir el largo plazo por encima del instante. La gratificación instantánea te roba enfoque, te hace saltar de una cosa a otra, buscando siempre la próxima dosis de satisfacción. Te impide profundizar, te distrae con recompensas vacías. Y el peor engaño de todos, te hace creer que estás bien, cuando en realidad estás estancado. Porque hay una enorme diferencia entre estar estimulado y estar en paz, entre estar entretenido y estar avanzando. Y si no aprendes a distinguirlo, puedes pasar años creyendo que estás viviendo, cuando solo estás escapando. Cada vez que eliges quedarte en la cama en vez de entrenar, revisar redes en vez de trabajar en tu proyecto, comer por ansiedad en vez de cuidar tu cuerpo, discutir por impulso en vez de guardar silencio con sabiduría, estás eligiendo la gratificación inmediata. Y esa elección, repetida, construye tu realidad, porque tus hábitos son el reflejo de lo que priorizas. Y si priorizas lo fácil, tu vida se volverá difícil. Pero si priorizas lo difícil, tu vida se volverá más plena, más fuerte, más significativa. ¿Cómo lo cambias? Primero, tomando conciencia. Observa cuándo actúas por impulso, cuándo buscas ese placer rápido que sabes que te aleja de lo que realmente quieres. No lo juzgues, solo obsérvalo. Luego, en el momento de la decisión, detente, respira, pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de quien quiero ser? ¿Esto alimenta mi propósito o solo calma mi ansiedad por un rato? Y elige con visión, no con impulso. Entrénate a posponer el placer, a tolerar la incomodidad, a estar sin recompensa inmediata, porque ahí es donde se forma el carácter. Ahí es donde nace la fuerza interior que necesitas para sostener tus metas más grandes. Comienza con actos pequeños, levántate cuando suene la alarma, termina una tarea antes de revisar tu celular, come por nutrición, no por impulso. Aprende a decir no. Y con cada una de esas decisiones, estarás construyendo una mente más fuerte que el deseo momentáneo. Desde el estoicismo, esta práctica es esencial. Marco Aurelio enseñaba que debemos actuar según lo que es correcto, no lo que es cómodo, que el placer debe ser subordinado a la razón. Epicteto decía que el verdadero poder consiste en dominar los deseos y que la libertad se alcanza cuando ya no eres esclavo de tus impulsos. Para los estoicos, vivir según la virtud implicaba renunciar a placeres pasajeros cuando estos te alejaban de tu deber interior, porque lo que tiene valor no es lo que se obtiene fácil, sino lo que se conquista con disciplina. Y cuando abandonas la mentalidad de gratificación instantánea, algo profundo cambia en ti. Dejas de vivir reaccionando y empiezas a vivir decidiendo. Te sientes más fuerte, más presente, más dueño de ti. Ya no necesitas que todo te dé una recompensa inmediata, porque tú te conviertes en tu propia fuente de satisfacción. En lugar de buscar constantemente sentirte bien, empiezas a hacer lo correcto. Y eso, con el tiempo, te hace sentir mucho mejor que cualquier impulso satisfecho. Así que hoy empieza a entrenarte, no para eliminar el placer de tu vida, sino para ponerlo en su lugar. Que no sea tu guía, que sea una consecuencia. Porque cuando haces las cosas bien, cuando construyes con propósito, cuando eliges con visión, el placer llega, pero llega como fruto, no como anzuelo. Y entonces ya no dependes de lo inmediato. Ya no te gobierna el impulso, te gobierna la conciencia. Y eso sí transforma vidas. Si llegaste hasta el final, no fue casualidad. Eso dice mucho de ti, de tu compromiso con tu transformación
y con esa paz interior que ya estás empezando a construir. Así que ahora, cierra este ciclo con fuerza, ve a los comentarios y escribe: hoy elijo la paz y suelto en silencio. Soy estoico. Hazlo para sellar este mensaje en tu mente, para grabarlo en tu subconsciente como una orden firme. Porque cuando decides soltar sin ruido y caminar con calma, el cambio ya no es una intención, es una acción. Y tú acabas de demostrar que estás listo para dar ese paso.